que se lo mandara. Y bueno. Sí, sí, claro, porque viste que a veces se nos agotan y bueno, sí, Sí. hizo un poco una mezcla ahí con la idea de cómo llegar a los paradigmas de la educación y está interesante. Está bien. Estuve estudiando desde ayer. Pero está como inestable internet, yo de vez en cuando los pierdo. Nosotros a ti también. Sí, se ve que es este internet que está inestable. Ahí aparece Linda y tengo una pregunta para ella. Sustainable English, supongo que es ella. Mazukeli, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. Buenas tardes. Hola. Linda. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, Bien. tanto tiempo. Hola a todos. Bueno ver sus caras. Sí, soy Igualmente. Sustainable English. Linda. Sí, hola Pedro. ¿Cómo estás? Tú no tenías ninguna... Hace 6 meses. No. El problema que hubo en Uvalde, cerca de San Antonio, en Texas. Oh, qué desastre. Una de las maestras tenía tu apellido. No sabía eso. Vi el título en el diario y estoy con tantas cosas acá. Qué terrible. Sí, Texas está lleno de Mireles. Bueno. Sí, como tú me habías dicho eso, no me preocupé mucho, pero de todas maneras quería confirmar contigo que no era nadie cercano. Muy amable. Agradezco eso. Mi gente realmente es de Nuevo México. No de Texas, pero dicen que los Mireles originalmente son de allá, pero igual tenía unos parientes que se habían ido a Texas a vivir y lo voy a investigar. Gracias. Hablando de educación, ¿viste cómo tratan a los niños? Vamos a volver, ya es un tema que hemos hablado otras veces, el año pasado también, pero tiene tantas aristas, tantos lugares por donde abordarlo, que siempre se puede decir algo nuevo. Ciertamente. Pero es conmovedor, ¿no? Es conmovedor por las cosas que ocurren y por cómo cambian las sociedades. En las escuelas y en los colegios se están entrenando a los niños, lo mismo que se entrenaban o se entrenan para terremotos o para incendios, los entrenan para estos ataques. Y es verdad. es Y horrible, las corporaciones también están entrenando para eso. Yo tuve que asistir a varios entrenamientos así. Correr, escondete o pelear. Ese era lo que te enseñaban. ¿Ustedes saben de dónde surge este tema de las armas en Estados Unidos? Yo lo escuché el otro día. Y está vinculado a la época de la colonia, en donde a los colonos les daban territorios para que usufructuaran, pero no había nadie que los defendiera. O sea, se tenían que defender ellos solos. Claro. Contra la gente indígena. Claro, básicamente eran los indios, porque les iban a ocupar el territorio que era de ellos. O sea, y no fue el ejército o los soldados o una policía que peleó contra los indios, fue la propia gente. Por eso es que en el lejano oeste vivían todos armados y era un poco la ley del revólver. A partir de ahí surge la necesidad de que los ciudadanos tengan armas y eso se extendió y bueno, ahora lo usufructúa la industria militar del armamento. Pero el origen de todo eso arranca de allí. Los nombres de Colt, Winchester y todos otros son de personas que inventaban armas para la defensa. Smith Wesson. Sí, también, exactamente. Yo eso se lo escuché en no me acuerdo ahora dónde, pero la explicación resulta razonable, que tenga un origen
en donde la población se tenía que defender. Ahora, Claro. Se lo que mezcla no tiene también. lógica es que les den armas de guerra. Porque una cosa es un... Bueno, es la evolución. Sí, pero disparan no sé qué cantidad de balas por segundo. Sí, esto es una locura. Es de loco. Sí, es una locura. Se mezcla el tema, y ahora le voy a pedir a Linda que nos cuente un poco con lo que aparece en la Constitución norteamericana, en la segunda enmienda famosa esta, También. y que tiene que ver con la formación de milicias para defenderse de un gobierno autoritario, ¿no? Esa es el matiz que le dan o la interpretación que le dan a aquellos que soportan o que proponen la segunda enmienda y el uso de armas para todo el mundo. Linda, ¿qué dice? Además de que están soportados por lo que le pagan la industria militar armamentista a los senadores y diputados que defienden estos derechos, que en realidad están defendiendo su banca. O sea, no están defendiendo el derecho de la población a resistirse a algo. Están defendiendo su banca, porque se las bancan. Hay una filosofía en los Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos estoy hablando de la nación, de los orígenes, como ustedes habían dicho, que tiene que ver con el Second Amendment, como se dice. Y es una filosofía que el gobierno nunca debe tener demasiado poder, así que ese poder debe estar con la gente. Y esto lo interpretan como deben tener armas. Claro, pero no es el único país que tiene tantas armas, ¿verdad? Pero sí es donde se nota una mayor cantidad de estos hechos que conmueven, ¿verdad? Yo creo que hay otros problemas sociales detrás de estas personas, más allá de poseer o no poseer un arma, ¿no? Que seguramente también ayuda, pero parece poco racional que un niño de 18 años pueda ir y comprarse 2 armas de guerra como si tal cosa. Se puede comprar en una feria al aire libre. Lo que la vida que ese niño, ese joven tenía, bueno, uno puede explicarse que estaba peleado con la vida, pero de allí a cometer lo que hizo, hay una distancia que me parece que es un tema social. Sin duda. Es un tema. Lo que es interesante ahora, si puedo decir, es que a la vez están hablando mucho del tema del aborto, que realmente creo que todos estarían de acuerdo que la vida debe seguir si las condiciones dan para esa vida, pero estás hablando de una situación en que ¿qué tipo de calidad de vida? O sea, es un doble discurso bajo las circunstancias que tiene que ver con la situación de las armas. No lo estoy articulando muy bien, pero el país está, me parece, creciendo, cambiando y reflexionando en realmente qué significa la vida y cómo se va a ir adelante, si va a ir adelante como país. Y viste que también está toda esa corriente que dice que las personas hoy en día, y sobre todo las generaciones más jóvenes, en lugar de seguir una ideología, siguen una causa. Entonces, a veces los partidos políticos se embanderan con una determinada causa con la sola finalidad de conseguir votos, de conseguir adeptos. Es como un cambio que hay en ese sentido dentro de la política partidaria. Y como tú dices, aprobar una ley y después intentar que esa ley dé marcha atrás y demás, bueno, quizás sean estrategias simplemente electorales, lamentablemente. Bien dicho, ahí está. Estrategias electorales y pensando más allá en cómo va a formar esos cambios o esa falta de cambios al país. Claro. Un techo. Sí, sí. Se ve un techo. El tema del aborto en particular, yo no sé si es una estrategia electoral, porque ese tema puede que le haga patinar al Partido Republicano la clarísima tendencia que tenía a ganar las próximas elecciones. O sea, es una bandera no sé, porque
Si lo hacen es porque ya lo midieron. Lo más probable es que ya lo hayan medido y les dé resultado. Sí, Yo sí, no les pero confío. le está dando un viento a los demócratas que antes de ese tema no tenían. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo. O sea, Vamos a ver qué resultado les da. Los próximos años van a ser muy interesantes. No escuché que hubiera mediciones posteriores a ese tema, que por otro lado todavía no está puesto arriba de la mesa al 100%. Es más que nada un rumor que salió de un lugar que no tenía que haber salido. Pero quizás salió a propósito, porque quizás salió justamente para medir el para tema. ver cómo reaccionaba la opinión pública. Y ahora después medimos y si nos conviene seguimos y si no nos conviene la dejamos morir. Sí, claro. Es muy posible. Muy posible. Sí, seguramente. Bien. Bueno, no sé si quieren seguimos hablando de este tema y si no vamos al tema que teníamos para hoy, porque ya no sé, son... Enrique tiene la mano levantada. De todas formas, el tema que tenemos para hoy está absolutamente vinculado con este tema, ¿no? Sí. ¿Quién tenía la mano levantada que no veo? Enrique. Enrique. El tema de las armas, Eugenio lo planteó, y lo planteó de una forma bastante diplomática, porque no era que los colonos se defendieran de los indios, eran los indios que se defendieron de la invasión de los colonos. Porque ellos defendían su territorio y fueron pasados por los colonos en base a las armas. Y lo que decía la compañera recién, la Constitución americana tiene una impronta que es para defender al ciudadano frente al poder, no al poder frente al ciudadano. Entonces es totalmente coherente que sea una nación que se edificó en base a la violencia a veces justificada, a veces no justificada. Fíjense lo que pasó cuando el Estado trató de imponer la ley seca y no pudo porque la violencia estaba en el ADN de las personas. Entonces, por más poder que tenga el Estado, no puede contra la forma en que esa sociedad se formó. Y la guerra de secesión que tuvieron fue algo que fue terrible, hermanos contra hermanos, con una base económica, pero de una violencia terrible. Entonces, esto que está pasando en la cantidad de habitantes que tiene, todos los descerebrados, los anormales, esta gente que está peleada, aparece un porcentaje mínimo, pero es terrible al tener acceso a los medios que tienen, hacen estas tragedias tremendas que hay. Era eso nada más. Muchas gracias. Bueno, si quieren, entonces vamos al tema que teníamos previsto para hoy, así conversamos de eso, que obviamente está muy vinculado con lo que veníamos hablando, y que tiene que ver con el proceso de socialización. No sé si me escuchan bien o se corta. ¿Quieres que nos pongamos en silencio? Así escuchamos mejor. Como quieran, porque yo como que a veces se corta un poco. Les decía entonces que en la última reunión allí salió un poco a veces la pregunta de cuánto tenemos de innato y cuánto tenemos de adquirido y cómo nos transformamos en los seres sociales que somos y demás. Y bueno, y a sugerencia también un poco de Eugenio, que íbamos a charlar un poco de este tema hoy que tiene que ver con el proceso de socialización y dentro del proceso de socialización específicamente con uno de sus agentes que es la escuela, el sistema educativo en general. Entonces empezaría diciendo que el proceso de socialización es un proceso por el cual
pasamos todos los individuos y que lo que nos permite es adquirir la cultura del entorno en el cual nacemos, ¿verdad? Por ese proceso devenimos en un ser apto para vivir en esa sociedad que nos ha socializado, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Y que es distinto según la cultura de que se trate. No sé, en la cultura nuestra damos juguetes de determinado tipo a las niñas, otros a los varones, o comemos determinadas cosas, que es lo que le damos a los niños, etc. Eso, bueno, lo va introduciendo en una sociedad que es en la que nació o en la que está viviendo. Para llevar adelante este proceso de socialización, existen distintos agentes. Hay una socialización primaria que tiene que ver con la familia. La familia es el primer agente socializador, ¿verdad? Es el que le da las primeras pautas de comportamiento al niño, la que transmite valores, la que transmite el lenguaje, por ejemplo, que va a ser una variable básica para el desarrollo posterior de ese niño. Y dentro de la familia como agente socializador, la madre o quien haga las veces de la madre, porque puede ser otra persona, pero la persona que esté más directamente vinculada con ese niño va a tener un rol muy preponderante. También la familia, digamos, como que ha cambiado con respecto a agente socializador en el sentido de que antes las familias eran numerosas, se integraban por digamos, distintas capas, no solamente los padres y los hijos, sino que había abuelos, tíos, primos que de pronto convivían dentro de un mismo lugar. Y eso hacía que esa familia socializadora fuera de determinado tipo, y las familias más modernas que obviamente son mucho más pequeñas en cuanto al número de integrantes. Muchos sostienen que según la familia y la socialización que el niño reciba en la familia, bueno, seguramente su futuro va a estar determinado mucho por esta etapa. No me voy a detener mucho en ellas porque quiero llegar al de la educación, que era el tema que íbamos a desarrollar hoy. Si hablamos de agentes socializadores secundarios, bueno, estos van desde la niñez hasta el resto de la vida. O sea, el proceso de socialización no se termina nunca, nunca estamos prontos, siempre vamos a estar cambiando y socializándonos. Esta segunda etapa, o una etapa secundaria de socialización, tiene otros agentes además de la familia, es decir, se suman otros agentes. Quizás el más importante tenga que ver con la escuela, y cuando hablo de escuela me refiero a todos los niveles de la educación, desde la escuela primaria propiamente dicha, pero todos los niveles allí incluidos. También el grupo de pares, que pasa a ser muy importante, sobre todo en la adolescencia, para los chicos. Las demás organizaciones, todas las otras organizaciones de las que se forma parte, qué sé yo, si se juega al fútbol, o si se va a una iglesia, o cualquier otra organización. Obviamente los medios de comunicación, incluyendo todo lo que tenga que ver con Internet, mucho más ahora, ¿verdad? El trabajo en el futuro, estos son todas formas secundarias de socialización, pero que van haciendo que el individuo se adapte a esa sociedad en la que vive, es decir, que internalice las normas de esa sociedad, que internalice los valores de esa sociedad y que por lo tanto sea un miembro, digamos, que útil, entre comillas, para esa sociedad. De todos estos agentes secundarios que yo enumeraba, vamos a dedicarnos específicamente al de educación, ¿verdad? O a lo que denominamos como que escuela en general. Este es un agente formal de socialización, así como la familia es un agente informal, este es un agente formal. Formal porque está regulado, porque sigue un plan, porque tiene distintas etapas que están específicamente determinadas en cada país, etc. Como finalidad tiene adaptar al individuo a la cultura, es decir, no solamente transmitir valores, transmitir normas, sino también transmitir un conocimiento académico, transmitir una forma de internalizar las normas que haga que los individuos tengan una autodisciplina, ¿verdad? Y que se puedan desarrollar dentro de una sociedad de la forma mejor posible. Ahora bien, el tema que queríamos discutir hoy tiene que ver con ¿qué tipo de escuela queremos? ¿O cuál es el tipo de escuela que sería el más adecuado para el mundo de hoy y demás? Y es todo un tema. Porque si ustedes escuchan, no hay ningún país que diga qué bien que está nuestra educación. Por suerte, encontramos el modelo perfecto, no tenemos que preocuparnos más porque nos está dando unos resultados estupendos, sino que en líneas generales, algunos más, otros menos, pero como que todas las sociedades tienen ciertos problemas con lo que obtienen a través del modelo educativo.
algunos más, otros menos. Por ejemplo, Uruguay es algo que se está discutiendo siempre permanentemente con respecto a esto. Si pensamos en una educación tradicional, que es la que llevan adelante la mayoría de los países aún, ¿verdad? Esa educación tradicional tiene algunas características. Por ejemplo, está centrado en datos e información. Es decir, que al niño, al adolescente, al universitario se le transmiten una cantidad de información, se le transmiten una cantidad de datos y se espera que esa persona los absorba, los haga propios. El docente es la máxima autoridad dentro del aula, ¿verdad? El docente es el que establece las pautas, las normas, que le hagan, Pedro mueve la cabeza y dice que le hagan caso o no, es otro tema, pero el docente es la autoridad máxima dentro del aula. Es un sistema rígido y repetitivo, o sea, se repite, mientras los planes no cambien. Yo di años, 40 años de derecho, y el plan nunca cambió. Y la ley siempre se formuló de la misma forma. Quiere decir que yo a 40 generaciones les enseñé absolutamente lo mismo año tras año de cómo se hace una ley, por ejemplo, ¿verdad? Porque ese programa se mantuvo sin cambios. Y el alumno es un receptor de información. El alumno está allí sentado y mira un pizarrón o mira una pantalla y recibe la información que le está dando. Ese es el método o el modelo o el paradigma tradicional de la educación. Esto tiene algunos problemas, esto genera problemas, sobre todo, quizás el más evidente es el desinterés. Sobre todo los alumnos de secundaria tienen un enorme desinterés por lo que les están diciendo allí, ¿verdad? También se culpa que suelen tener o una mala administración o suelen tener un financiamiento insuficiente, que el dinero nunca es todo lo importante que tendría que ser y por lo tanto no se puede hacer algo mejor. Esto tiene como consecuencia un bajo rendimiento de los alumnos. Sabemos lo que es, por ejemplo, en Uruguay, la cantidad de alumnos que abandonan. Yo saqué unos datos que ahora les voy a decir que pasa en otros países. Hay también una fuerte resistencia al cambio, es decir, en los docentes, en las autoridades, en la familia, o sea, no quieren cambiar. Y hay una escasa valoración de la profesión docente, ¿verdad? No es una de las profesiones que tenga más prestigio dentro de la sociedad. Frente a esta educación tradicional que, como les decía, sigue siendo quizás de las más importantes, aparecen unas nuevas. Mira, acá tengo los datos que les iba a decir. Por ejemplo, Noruega solamente no egresan de secundaria el 4.5. En Finlandia el 8.5 y en Dinamarca el 8.5 también. Noruega, por ejemplo, tiene un PBI de 51.500 euros, ¿no? O sea, también está esa diferencia enorme que vemos allí. Vamos entonces a lo que vamos a discutir después, que son los nuevos paradigmas, la sugerencia que hacía Eugenio, que tiene que ver hacia dónde vamos. Si esta educación tradicional no nos está dando resultado, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Por qué camino vamos? Y yo voy a hablar de tres líneas o tres modelos diferentes. El primero es el constructivismo, ¿verdad? Que este es el que usa, por ejemplo, Finlandia, y como que suponemos que le da resultado. En ella, el alumno construye el conocimiento. Es el propio alumno el que construye el conocimiento y por lo tanto lo que aprende. Es el alumno el que manipula, el que explota, el que descubre, el que inventa, el que lee y el que escucha. El profesor es solamente un facilitador, un orientador. Es decir, que el niño, a partir de sus intereses, bueno, va a descubrir, a investigar, a leer, a escuchar, para tratar entonces de adquirir un conocimiento. Es decir, como que no hay un programa de estudio que el docente tiene que seguir, sino que de forma individual, cada niño tiene un interés específico, bueno, y el profesor lo que tiene que hacer es orientarlo, guiarlo, darle material o lo que fuera, para que solo el niño vaya adquiriendo el conocimiento a través de su propia experiencia. Parece bastante ideal, supuestamente es de los modelos que se intenta alcanzar, no son muchos los países que lo desarrollan. Un segundo modelo
es el humanismo. En el humanismo también existe esta idea de que los alumnos aprenden solos y que los profesores y los maestros solo tienen que guiarlos y promoverlos, ¿verdad? Trabajan en base a proyectos. Esto en Uruguay hay colegios que siguen este paradigma. Es decir, trabajan en base a proyectos, trabajan en grupo, esencialmente, y ellos insisten que además del conocimiento científico o académico de las asignaturas típicas, como puede ser, no sé, historia, hay que darle al niño instrucción a nivel moral, a nivel físico y a nivel social. Es decir, la idea es que el niño alcance como una educación global que lo inserte dentro de la sociedad. El problema mayor que quienes critican este proyecto le encuentran es que baja enormemente el espíritu competitivo dentro de los alumnos, porque al fomentar tanto el trabajo en equipo, el trabajo por proyectos en grupo, esto como que disminuye lo que podría ser, bueno, las capacidades individuales de cada uno que podríamos tener. Es decir, que aquí interesa entonces el individuo como persona, se fomenta mucho el espíritu cooperativo, se rechazan las posturas autoritarias, egocéntricas, todo eso, y esencialmente el alumno es considerado como un ser capaz de pensar. Volvemos a la misma idea entonces de un profesor orientador. Pensemos en el método tradicional de ese profesor que estaba parado en el pizarrón y hablaba durante una hora y los alumnos escuchaban. Bueno, eso no existe más en ninguna de estas dos que vimos, sino que simplemente el maestro, el docente, tiene que descubrir los intereses de cada uno de sus niños, no del grupo, de cada uno, y en función de eso tratar de que ese niño avance. Y por último, la última que voy a decir, esta es que dice, se enfoca en el ser, hacer y conocer. Es decir, aquí lo que se pretende es llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Conocer en el sentido de que adquirir conocimientos técnicos específicos asociados a una especialidad. Ellos parten de la idea de que lo que el niño tiene que aprender es matemática y letras, porque esto va a ser la base para todo lo demás, pero el resto de las asignaturas quizás pasan a un segundo plano y lo que interesa entonces es desarrollar habilidades técnicas. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, generar personas capaces de desarrollarse en el mundo laboral, o sea, trabajadores con habilidades potentes. Eso en el conocer. En el hacer, que adquieran conocimientos prácticos, ¿verdad? Que sepan buscar soluciones, que puedan resolver problemas. Entonces, a la parte teórica le suman la necesidad de una parte práctica y para ello se hace necesario becas o pasantías en distintas organizaciones que reciben a estos chicos para que puedan hacer la práctica mientras hacen también su trabajo teórico. Y por último, ser, es decir, fomentar actividades vinculadas a su especialidad, como la ética laboral en general. Entonces, ser ¿cómo? Ser una persona que sea capaz de adaptarse, que tenga autonomía, que tenga proactividad, que tenga capacidad de trabajo en equipo, una disposición, que sepa emprender desafíos y que sepa resolver problemas complejos. Como pueden ver, esta última que yo hacía referencia está como más orientada hacia generar personas hábiles y aptas para un mercado laboral, ¿verdad? Y las otras dos, sobre todo la humanística, está mucho más dirigido a formar seres humanos con determinadas características, ¿verdad? Y aquí, como que después, cuando esto se va a llevar a la práctica, siempre aparece alguna ideología que va por una o por otra. Entonces, esto no está exento de qué tipo de sociedad queremos, ¿verdad? Si una sociedad que queremos que los chicos sepan filosofía o sepan clavar un clavo derecho. Y bueno, y sobre esto es que abrimos entonces la discusión y escuchamos todo lo que tengan que decir. No sé si Eugenio, que estaba interesado en este tema. Eugenio, sí. Primero, gracias por la presentación que hiciste porque es estupenda. O sea, hiciste un gran esfuerzo y muy hábil en la síntesis que pusiste. Es cierto que las cosas están cambiando, tal vez no tan rápido como debieran. Los distintos métodos de enseñanza
por ejemplo, a nivel de la escuela, trataban de englobar la mayor cantidad de gente posible, que el método no fuera una inhibición para su aprendizaje. En determinado momento, las maestras usaban un método que era el analítico sintético, que era el deletrear, aprender las letras y deletrear las palabras. Fue sustituido por el método global. ¿Cuál era la ventaja? Que englobaba más fácilmente a más estudiantes. Pero toda la formación académica que era obligatoria en el país, formaba para lo que era la vida industrial. Todo por hacer fila, tomar distancia, sentarse en bancos, a todos la misma cosa, a todos lo mismo. ¿Por qué? Porque después iban a ir, básicamente, la mayoría, a una fábrica. Y la formación era para ese tipo de trabajo. El mundo cambió. La autoridad no es que la dejó de perder el maestro, sino que los intereses de los distintos alumnos hace que haya que adaptarse a los distintos alumnos. O sea, un poco lo que pasa en el mundo real. ¿Todo el mundo tiene el mismo interés? No. ¿Todo el mundo quiere hacer la misma cosa? No. ¿Le gusta lo mismo? No. Y para aprender, cuando la enseñanza es uniforme, obligatoria y para todos igual, hace que los muchachos pierdan el interés en asistir, porque la pregunta que se hacen es, ¿para qué me sirve saber que los fenicios tal cosa, o que el general tal hizo tal otra? Yo preciso cosas prácticas. Y creo que por ese camino es que los tres métodos que tú enseñaste, que puede que algunos se tiñan más de una ideología que de otra, tratan de poner el centro en el alumno y no en el modelo del programa que hay que seguir a tabla rasa. Yo digo, ¿es posible enseñarle a la gente que vive en un barrio muy marginal de la misma manera que a alguien que vive en un barrio muy acomodado? O sea, ya desde los griegos se sabe que eso no es posible, no se puede tratar por igual a los muy desiguales. Y bueno, la pelea está en cambiar el paradigma ese, con la resistencia que tiene, como tú muy bien dijiste, hacia uno nuevo. Yo no sé cuál es el mejor, no tengo uno distinto. Lo que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. No es posible tener resultados distintos haciendo lo mismo. Y la discusión está ahí arriba de la mesa. Creo que el que se trabaje distinto, se hagan grupos, se pretenda dar bases para que la gente se pueda desenvolver en una sociedad que es cambiante. Hoy en día alguien aprendió algo y lo tiene que ir cambiando sucesivamente, porque lo que aprendió a hacer hace 10 años, ahora es distinto. Nosotros hemos vivido la transformación con la computación. Al principio aparecieron las computadoras y estaba el DOS. ¿Qué es el DOS? ¿Para qué sirve? ¿Era experto en DOS? No interesa, eso ya fue. Ahora se precisan otras herramientas. Entonces, la habilidad de las personas tiene que estar en ser capaz de seguir aprendiendo siempre. ¿Quiénes? Todos. No hay escala en la cual la actividad no requiera que se vaya actualizando permanentemente. ¿Por qué? Porque hay tendencia a desaparecer aquellas tareas rutinarias que las máquinas pueden ser sustitutos de las personas. Entonces, bueno, un poco era eso. Eso, Eugenio, que tú decías, o sea, hoy se hace mucho el hincapié en aprender a aprender, pero no es algo tan sencillo. Y no. Los docentes actuales no fueron formados para enseñar a aprender. No. ¿Verdad? Entonces, es algo que llevaría mucho tiempo. Tendríamos que cambiar primero la mentalidad de los docentes, formarlos diferentes para que estos puedan creer. Es decir, como tú decías, el cambio es muchísimo más rápido en la realidad que lo que podemos cambiar en la educación. Vamos atrás y atrás. Es así. Es decir, por ejemplo, parece básico que para aprender a aprender haya que saber leer y tener comprensión lectora. Y eso no se logra, y cada vez se logra menos. Eso es una realidad. Sin duda. Sin embargo, hay liceos y hay, más que liceos públicos, son colegios que están trabajando con ese sistema. Sí. Y la universidad, me sale del trabajo, pero que es
no es el nombre propiamente, son los nuevos centros de aprendizaje que han tenido mucho éxito, en donde los muchachos se inscriben en forma mayoritaria, están trabajando en muchos de ellos con manera distinta, más adaptado a las necesidades de la gente. Quiere decir que de alguna manera se está consiguiendo cierta experiencia en ese trámite. Y por claro, último, pero viste que eso tiene que ver un poco con lo ideológico que yo decía, porque hay una enorme resistencia, en el caso de Uruguay, ¿no?, a nivel docente, a fomentar ese tipo de educación. Porque, ¿qué pasa? En las sociedades más antiguas, ese conocimiento se pasaba en la familia. De hecho, había sociedades como, no sé, como en la India, donde las profesiones se pasaban de padres a hijos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si el padre era herrero porque había aprendido a ser herrero de su propio padre, el nieto del primero iba a ser herrero porque era lo que iba a aprender a hacer. Eso luego, con la revolución industrial, eso se pierde, ¿verdad? Entonces tiene que aparecer una nueva organización, una nueva institución que enseña a ser herrero. Y ahí aparece entonces, o tenemos una educación enciclopedista, donde sabemos mucho de los fenicios, como tú decías, donde sabemos de Platón, o donde sabemos dónde queda el río no sé cuánto, lo que fuere, pero el chiquirín siente que sale del liceo y que no sabe nada, que no es cierto, porque no es lo mismo quien haya pasado por el liceo que quien no haya pasado, eso es obvio. Los chiquirines sienten, ay, no aprendí nada. No, aprendiste mucho, no sos la misma persona, evidentemente, pero sienten que no saben hacer nada. Entonces, los padres capaz que dicen, no, mejor que vaya a aprender una actividad técnica y que luego pueda ingresar al mercado de trabajo. Pero ¿eso está bien para el ser humano? O sea, el ser humano tiene que formarse pura y exclusivamente para ser productivo, para rendir, para trabajar en una empresa, o no tiene que vivir con otras aspiraciones, digamos. Pedro. Jaime había pedido la palabra hace un ratito. ¿Quién? Perdón, que no veía. Jaime. Alberto, capaz. Alberto, perdón. Sí, Alberto, te escuchamos. No, Jaime no está. Alberto. Te había pedido la palabra hace un rato. Sí. Mira, yo quería contar una anécdota que pasó hace 3 días. Yo salía de macro y como me gusta tocar a los jóvenes y hacerles preguntas y cosas, hice un chiste sobre un concurso en el cual había un premio de $100. Es un cuento muy largo, vamos a darlo por aceptado. Entonces les dije, mire, pero este concurso es solamente para ciertos tipos de personas. Esto no es para todos. Eran unos grupos de, tendrían más o menos 15 años, pero como son muy altos, parecen mayores, yo qué sé, 15 años. Le digo, pero este concurso no es para todo el mundo. Le digo, porque viste lo que es el mundo, ¿no? Y entonces hago así, le digo, la gran mayoría de la gente se queda a un nivel bajito. Y hay algunos pocos que suben y que están arriba. Le digo, y este concurso es solamente para los que están arriba. Los otros que es mejor que no lo hagan porque no les sirve. Yo, de esta manera, provocándolos, Entonces, le digo, esto, si usted aspira a hacer, porque acá hay muchos, así que vais a hacer, va a haber un grupo grande que va a ser así. Va a haber muy pocos que van a estar arriba. La impresión, la cara de los chicos fue realmente tan demostrativa de que ese tipo de cosa en su vida se lo habían plantado. Es decir, no tenían ni idea a dónde aspiraban ni cosas de ese tipo. Cuando yo les dije, bueno, va a haber algunos pocos que van a estar arriba. En realidad fue una deformación de un cuento que hizo Bill Gates cuando va a la escuela. Va a una escuela y le preguntan a Bill Gates, bueno, ¿qué mensaje puedes dar? Y entonces él, riéndose, dice, bueno, acá debe haber mucha gente que no estudia. Y entonces
se equivoca, según mi modesta manera de pensar, pero él dice esto. Dice, yo les aconsejo que a los que no les gusta estudiar, se hagan amigos de los que sí estudian, porque eso van a ser los patrones. Y es de un realismo socialista notable, porque es así, la vida es así. Se pueden elegir, acá me encantó la síntesis que hiciste de los tres tipos digamos, de escuelas que hay en este momento, pero la verdad es que hay una gran cantidad de gente, una enorme cantidad de gente, que corre para estar en ese nivel de abajo. Es decir, entonces, yo creo que habría que buscar la fórmula, habría que buscar una fórmula en la cual se insistiera, pero muy fuertemente, en dos cosas. Primero, en el ejercicio del cambio, en el ejercicio del cambio. Es decir, recién hablamos de un tema como el aborto. Y la forma en que la expresamos frente a un tema nuevo, la cara nuestra, indica mucho. Hay mucha gente que ya tiene unas posiciones muy fuertes tomadas respecto a eso, y otra gente que también las tiene tan fuertes como ellos, pero tienen una capacidad de diálogo que es tan importante en este momento. Entender que las cosas pueden cambiar. Eso me parece de primerísima necesidad. El hacer consciente, sí, perdón, termino ya, el ser consciente de la existencia del otro, de lo importante que es el otro, del respeto hacia el otro. Es decir, eso que no es que yo lo uso al otro para algunos intereses especiales, no, es que vivo con el otro. Yo sin el otro, y eso, pero esa mentalidad la tenemos que cambiar, porque tenemos encima la monstruosidad de lo que es la sociedad de consumo, que va absolutamente en contra de todo eso, que te divide la forma en que de zapatos, por ejemplo, en vez de ofrecerte 3 tipos de zapatos, te ofrece unos 1.500 tipos diferentes de zapatos hoy en día. Entonces, y esos zapatos van indicando que son unos escalones. Es decir, la sociedad de consumo, antes había unos escalones que eran muy grandes. ¿Tenías coche o no tenías coche? Hoy no. Hoy cuando tienes coche, a lo mejor tienes un cochecito muy pequeño, pero si no, a lo mejor tienes uno un poquito mejor y otro poquito mejor y otro. Y entonces, es decir, la sociedad de consumo es muy pícara, se va. Todo eso son valores que a mí me parece que habría que desarrollar. Es decir, la conciencia de la importancia que tiene cuando el otro, es decir, el otro ser, el que tengo al lado, con el que tengo que vivir, con el que tengo que padecer, con el que tengo que de alguna manera ser solidario en última instancia. Es decir, valores. Pero bueno... Lo que tú dices, Alberto, se acerca, me parece, bastante al modelo humanista, o sea, la segunda que yo hice mención, sí, me parece bastante que va por ahí. Sí, pero desgraciadamente, lo que creo que decía, es decir, en la otra punta encuentras lo que en el año 61, que con Enrique estuvimos en Moscú, es decir, en aquel tiempo ya existían personas, grupos de gente dentro de los rusos que buscaban, perdón, sin hablar, por favor, que estoy en una conferencia, ¿sí? Gracias. Entonces, había rusos que
seleccionaban a los 7 años, yendo por los distintos colegios, seleccionando a la gente que era más inteligente. Y eso existe hoy de una manera muchísimo más desarrollada, porque donde buscan además no es solamente en las escuelas, es fundamentalmente en las universidades. En México ha sido de una manera pero brutal en ese sentido, cómo han rapiñado y han sacado gente de las universidades. Es decir, hay una verdadera rapiña de buscar la inteligencia, porque la inteligencia en última instancia es la que necesitan los grandes trus para poder, es la herramienta con la cual cuentan. Te dan un buen sueldo y tú realmente el buen sueldo es fantástico, es decir, lo cual, claro, consigue gente muy inteligente que se pone al servicio, no sabe de qué, absolutamente. Pero bueno, nada, aquí quiero terminar. Milagros quería decir algo. Creo que el señor Pedro estaba antes que yo. Ay, no seguí el orden. Micrófono cerrado. Te escuchamos, Milagro, mientras Pedro abre el micrófono. No, muy breve nada más. Yo creo que la educación uruguaya, que realmente fue modelo, por lo menos en América Latina, y un modelo muy avanzado en muchísimas cosas, que todavía mantiene parte de esa esencia, donde se supone que el maestro se llama maestro porque es el que es más, y ese valor debe tenerlo. No por eso quiero decir, estoy a favor de una educación con el maestro diciendo y los otros escuchando, receptores nada más. Pero cuando escucho de padres que vienen a golpear maestros y a gritarles y patalear y porque quieren que pase de año o porque quieren lo que sea el abanderado, aunque no lo merezca, me parece que ahí se han perdido valores. Pero mi único punto que quiero aportar acá, yo fui directora de la maternidad del CASPUN durante 15 años, antes de irme de Uruguay. Entonces nosotros siempre estudiábamos todo lo que tenía que ver con los cambios de la familia y los cambios de la sociedad uruguaya. Entonces, la educación, así como la sociedad cambió, la educación tiene que cambiar. Porque la familia uruguaya, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, la mujer entró muy rápidamente a trabajar y empezó a hacer la mitad del aporte, o casi la mitad del aporte, en la familia. Entonces los roles fueron cambiando, la familia extendida se fue achicando. Somos una de las poblaciones que tiene menos hijos por familia. Estamos al mismo nivel que los europeos o peor que ellos. Y las familias además, con el divorcio, los casamientos, los cambios que ha habido en nuestra sociedad, hay familias monoparentales o divorciados, o padres solos, o madres solas, etc. Y eso lleva a un cambio de la sociedad total, un cambio de la educación total. A nosotros como maternidad nos pedían cosas que teníamos que tomar responsabilidad de cosas que en realidad la responsabilidad era de la familia. Pero al no haber ya esa familia extendida, esa cosa, pedían al sistema de salud y al sistema de educación que cumplieran ese rol que había cumplido en la sociedad la familia anteriormente. Y una de las cosas que veíamos por estudios bien documentados, que los niveles en educación, en matemáticas y en lengua, de los niños de padres solos, de hogares monoparentales, tenían un rendimiento mucho menor, no importando el nivel económico que fuera, que el resto. Menos apoyo seguramente, por falta de tiempo. O sea, un solo padre para todo.
No importaba el nivel económico, su rendimiento en matemáticas, en lengua era menor. Así que a todos esos cambios de la sociedad, la educación se tiene que adaptar. Yo fui docente después de la escuela de enfermería, de parteras, de médicos, y en Inglaterra hice el doctorado en educación, justamente. Y acá en el sistema inglés, lo que más énfasis hacen es en lo que llaman autorreflexión y autocrítica. Mirarse a sí mismo y ver en qué cosas puede uno siempre mejorar, porque uno siempre puede ser. Y a su vez, al revés, ellos te evalúan a ti, el cuerpo docente, cuando estás estudiando. Entonces, recuerdo hasta ahora, en los puntos negativos en que yo debería pensar y superarme según el cuerpo docente de la universidad, era que yo era obsesiva y controladora como docente. Y yo lo que nunca les dije, de todas formas me recibí con honores y todos los diplomas y cosas. Lo que nunca les dije es que yo venía de Uruguay. ¿Por qué era obsesiva? Porque podía no funcionarte el retroproyector, podría no haber tiza, podría no haber apagarse la luz en la mitad de la clase. Entonces uno venía preparado para todo. No es que éramos obsesivos. Lo mismo te arreglabas con un pedazo de leuco, si tenías que pegar una cosa. Y lo de controladora, sí, bueno, está. Yo me gustaba que mi alumno empezara acá y si iba hasta allá, acompañarlo en el proceso, ¿no? Pero lo veo porque lo tengo muy cercano en la familia, en la docencia y en la educación, montones de estudiantes de magisterio actualmente que al no estar tan prestigiada la carrera, no lo toman por vocación. Entonces, ese docente también, que tiene una responsabilidad tremenda con la sociedad, de hacer el cambio de esa sociedad que nosotros queremos, no lo toma seriamente. Entonces, para seguir todas estas paradigmas humanitarios, contractivismo, etcétera, etcétera, uno tiene que ver el alumno uno por uno, como un individuo maravilloso que va a ser mucho mejor que nosotros. Los finlandeses tienen un programa como el que tú decías. Los niños van al mes, luego ven, cambian por horas, si no la alcanzan siguen trabajando en ella, y vamos. Es genial, ¿verdad? Pero claro, para eso necesitas instituciones fuertes, infraestructura adecuada, maestros que estén en condiciones, pocos niños en la clase. No tener una clase de 40 alumnos, no podés, aunque quisieras tomarte el tiempo. No podés. Podés identificar algunos, identificar grupos, hacer estrategias, cambiar cosas, pero así, dedicarte a lleno a un alumno, no. Bueno, era solo eso, perdón. No, seguimos. La idea es que todos opinamos. Pedro o Eugenio, no sé quién está. Eugenio. No, si está Pedro, que Pedro. No, Pedro hace que no. Bueno, voy a tratar de responder a la disyuntiva que planteaste, Graciela, sobre formamos para humanistas o formamos para mercantilistas. Ni una cosa ni la otra. O las dos. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es, ¿por qué los estudiantes abandonan? Porque no pueden conseguir trabajo con lo que están aprendiendo allí. No pueden conseguir trabajo. Y en este mundo, en donde el dinero les da ciertas posibilidades, ¿qué mundo los atrapa? El narcotráfico. El gran competidor de la enseñanza es el narcotráfico. Nos guste o no. ¿En dónde pasa eso sobre todo? En los lugares en donde las familias no tienen recursos para soportar a sus hijos. Entonces, un muchacho
que es en donde básicamente abandonan los muchachos. La mayor tasa de abandono en la enseñanza secundaria está en los barrios menos favorecidos. Allí las familias no tienen dinero, saben que parándose en una esquina y yendo a tal lado, fulanito y sultanito tienen un dinero fácil, rápido, que con la enseñanza que están recibiendo no obtienen. Por otro lado, ¿es posible pensar en una sociedad de humanistas que no trabajen? Porque, digamos, para vivir sin trabajar, alguien tiene que poner el dinero. ¿Verdad? Entonces, el equilibrio no es fácil, pero creo que no se puede plantear como o una cosa o la otra. Tiene que haber habilidades para que la gente rápidamente pueda encontrar trabajo. Voy a plantear, por ejemplo, la situación de la computación. Tiene tasa de empleo total y les están faltando 5.000 personas para que se incorporen a ese régimen, a trabajar en computación, etcétera, etcétera. ¿En qué lugar eligen los estudiantes entrar a esas disciplinas? En 13º lugar. O sea, ni siquiera pueden entender que ahí hay un lugar en donde se emplean todos rápidamente, no faltan empleos, falta gente, quiero decir, sin embargo no se anotan. Entonces, hasta la capacidad para discernir lo que más les conviene, será porque piensan que es difícil, será porque piensan que no pueden, que no están capacitados, pero de alguna manera, al momento de tomar esa decisión, el sistema ni siquiera los preparó para que tomen una decisión acertada. Si vos decís, ahí falta mucha gente, están pensando en traerla del exterior, porque no dan abasto con todo lo que tienen que hacer. Y por último, ¿es razonable pensar que varios decanos de facultades digan que sus estudiantes llegan a primer año de facultad y muchos no saben discernir un texto simple de lectura? ¿Eso es razonable? Entonces, más allá de toda discusión, esto hay que cambiarlo urgente y buscar maneras para que los muchachos no se vayan, se preparen para una vida que sea razonable y que no esté funcionando en base al narcotráfico. Es terrible el tema. Bueno, eran esas cosas. Es todo un tema, Eugenio, sí, es todo un tema. Yo coincido contigo, pero también me da como una sensación de que al final nos transformamos como que en una gran máquina donde cada uno de nosotros es nada más que un pequeño engranaje que hace que esa máquina funcione. No sé, como que deshumaniza un poco, pero estoy de acuerdo contigo. En el fondo estoy de acuerdo. En realidad somos eso, somos todo. En ese entorno es donde uno debe aprender a moverse y decir, este es el tiempo del trabajo y este es mi tiempo para mi goce personal, mi desarrollo espiritual, mi desarrollo de otra forma. Es más, cuando vos tenés un soporte económico que te permite decir, ¿qué más me gusta hacer aparte de trabajar? Tengo otras habilidades para hacer, me gusta pintar, me gusta la música, me gusta ir al cine. O sea, la posibilidad de tener trabajo te permite, si vos tenés la formación para decir, puedo hacer otras cosas, bueno, hacerlas, pero alguien tiene que soportarte la vida si no te la soportás vos. Sin duda. ¿Verdad? Pedro, quería decir algo. Alberto había meneado la cabeza y anotado algunas cosas para decir. Y yo quería simplemente decir de que realmente el problema de la droga es enorme, pero no tengo otra manera de razonar. Atrás de las corporaciones no está justamente, atrás de las corporaciones existen gente muy inteligente, muy bien realizadas, muy bien. Es decir, el problema, le demos vuelta o no, es de valores. Mientras nosotros no podamos afincar 4 valores en relación al otro, 4 o 3, fuertes, allá
donde empieza la planta, es decir, allá en los primeros años, porque es muy difícil y muy, no sé, yo por lo menos me hago estas interrogantes. Un muchacho que va, por ejemplo, aquí a 2 cuadras de casa, en cualquiera de estos colegios, yo estoy rodeado de colegios high, de estos que van todos con uniforme y todos fenomenales macanudos. Y a veces, cuando salgo me cruzo también con otros que van de guardapolvo. ¿Y cómo funcionan en las cabezas de esos niños que van, estos que están simplemente de un lado y del otro de la calle, y que ellos se visten todos de verde y que tienen unas canchas fenomenales de fútbol, y yo todo de rojo, y cuando compito voy con los de lo amarillo? Y además resulta que en los años superiores hablamos hasta en otro idioma. Entonces, cuidado, hay en la sociedad una diferencia muy, muy grande, que es peor, pero mucho peor que la droga, mucho peor que la droga, por Dios, que lo estamos viendo. Es decir, y eso se lo han dicho durante todos los días al chico que va, a todos los días le han estado diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes tú eres de una manera y estos son de otra manera. Y ahí, una vez que pierdes eso, porque eso se pierde. Y la señora Milagro recién decía de una cosa de la cual yo estoy muy orgulloso, que era de mi escuela, en Paysandú. Orgullosísimo, porque sabes que en aquel tiempo la sociedad de consumo no era lo que era hoy. Es decir, había gente que tenía dinero, pero sabes que casi no se notaba. No había motivos de que se notara. Y en la escuela, naturalmente que no. Después yo me di cuenta de que había gente, es decir, hay lo que necesitamos son valores. El entender la existencia del otro, entender lo que está que el otro es diferente y que tenemos que tratar de entenderlo en su diferencia, en apoyarnos y en que nos apoye. Es decir, esa relación, eso hoy es más importante que nunca. Perdón, yo estoy hablando y me parece que estoy hablando como en la iglesia. No es eso. Es simplemente una sensación que tengo de una falta de solidaridad que tenemos entre la gente. La falta de... Simplemente, por eso lo decía, simplemente yo no quiero que la gente piense, yo no pienso que la gente tiene que pensar de la misma manera. Pero sí tiene que entender que hay otra gente que piensa diferente. Y yo tengo que acercarme a esa gente con un gesto que les digo, bueno, yo pienso de una manera y vosotros pensáis de otra manera. Y eso es muy difícil hoy en día, porque hoy en día hay 1000 maneras para que yo me sienta diferente. Hoy en día hasta los equipos de fútbol están siendo utilizados por ideologías. Es de locos. Es de locos. Sí, yo puedo estar a favor o en contra del aborto, pero lo que no tiene sentido es que tú digas, bueno, vamos a hablar del aborto y lo vamos a tomar como una cosa normal, para sacar un partido político para adelante. Es decir, entonces cuando entramos en ese... Es decir, perdón, voy a utilizar una palabra y disculparme los que son... Está muy podrida la cosa en muchas cosas. Tenemos que sacarlo, tenemos que entendernos abajo de todo, tenemos que buscar la forma de entrar en conciencia con el otro. Perdón que insista en esto, porque es muy duro y muy difícil de entender, desgraciadamente. Todo conspira para eso.
El problema es de otros, el problema no es nunca mío, porque no me lo han enseñado, no me han enseñado que yo... Por eso recuerdo a mi escuela y aquí hay un señor que no tengo, me tapa aquí, y no sé cómo se llama, un señor de gorra, pero que ese debe ser, sí, perdona, que no, está tapado tu nombre, por eso no me doy cuenta. Ese señor seguro que fue una escuela como fui yo. Una escuelita maravillosa, una escuelita maravillosa. Éramos todos iguales. No, después evidentemente, con el tiempo te das cuenta que fulano resulta que tenía, yo qué sé qué estancia tenía y qué valor. Pero y resulta que fulano era... Después te diste cuenta. Pero allá cuando estábamos en las mesas, cuando estábamos en el colegio, éramos todos iguales. Hoy de entrada ya te marcan, así, tú para acá y tú para allá. Muy lindo, Alberto, muy lindo, pero es como que volver hacia atrás ya no es posible. Entonces, más bien tenemos que proyectar algún cambio que sea positivo para todos, pero que vaya hacia el futuro. Linda quería decir algo, ahora pasaste tu micrófono, Linda. Micrófono, Linda. Sí, ya está, gracias. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por la charla y también por explicar las diferentes escuelas que ya las anoté: constructivismo, humanismo y luego de ser, conocer y hacer. Saber y ser, sí. Me encantó, me encantó. Estaba pensando en algo que vos dijiste al principio: información y datos. Y tomé unas notas acá en mi telefonito y estaba pensando que todo eso debe culminar, si lo digo bien, en conocimiento y sabiduría en un chico. Si estamos hablando de formar a adultos o chicos o adolescentes responsables que tienen buena conciencia, como dijo Alberto, que es algo muy importante, con valores. Ética, todo eso la educación debe culminar en una persona, debe de ser algo holístico, o sea, que culmina en una persona formada, preparada para vivir y para trabajar. No creo que debe haber ninguna distinción. No debemos estar preparando gente para entrar en el mercado laboral o gente que saben de fenicio, lo que sea. Debe de ser lo mismo, que es la vida. O sea, porque la misma persona que va a asumir un papel de líder en una empresa va a tener que tener valores y éticas para realizar ese papel de manera que beneficie a la sociedad. Eso es lo que quería decir. Pero muchas gracias porque dejaste pensar mucho. Genial, eso sería perfecto, ¿verdad? El tomar al individuo como una unidad, ¿verdad? Y formarlo para que se desarrolle toda la potencialidad que como ser humano tiene. Sí. Exacto. Sí, genial, habría que buscar la forma. Sí. Y una cosa para agregar nada más. Creo que es buenísimo que los chicos bajo el paradigma de humanismo están trabajando en equipo. Yo en este momento estoy haciendo un curso de certificarme en gestión de proyectos y estoy aprendiendo un montón de cómo se manejan en equipo la gente que trabaja por empresas. Y claro, creo que es importantísimo, eso debe comenzar a nivel de adolescentes. Claro, pero viste que a veces en una sociedad que más bien premia el individualismo y que cada uno luche para conseguir lo que más pueda, aunque tenga que ir aplastando a otros, es antagónico con un sistema humanístico, ¿no? Claro. Pero sí, la escuela tradicional iba por otro lado, por formar eso, un individuo capaz de desarrollarse y de llegar él como individuo a una determinada meta. Pedro, ¿querías decir algo? Sí, le voy a sacar la palabra a Eugenio, que la estaba pidiendo también. Sí, ahora le damos a Eugenio. Alberto, yo también fui a la escuela pública y no tengo gorra ni tampoco tengo los años que tienen ustedes acumulados. Y éramos 40 en la clase y de alguna manera la maestra
se las arreglaba para hacernos andar más o menos derechito. Por supuesto que no existía la ley del coscorrón en aquel entonces, y cada uno de nosotros cobraba, cuando tenía que cobrar, cobraba. Ahora, los problemas que decís tú de la falta de cómo se ha ido separando la sociedad y cómo aquellos que tienen mayor poder adquisitivo se han ido separando de aquellos que lo tienen menos y también de la otra manera. Y los problemas de la droga que dice Eugenio, esos son problemas que me parece que son independientes de cualquiera de los métodos o de las filosofías que estaba diciendo Graciela al comienzo. Me parece que acá hay una destrucción de los valores humanos que se ha ido dando en nuestro medio en los últimos 50, 60 años, y que trasciende las teorías o los paradigmas educativos que querramos implementar, ¿verdad? Acá podés, en este momento en el país, desarrollar cualquiera de las 3 líneas estas de educación, y en cualquiera de las 3 vas a tener los mismos problemas de base, vas a tener la misma gente uniformados contra gente que tiene la túnica remendada, y vas a tener gente que va a vender droga antes de ir al colegio o al liceo, o va al liceo a vender droga. O sea, me parece que hay toda una pérdida de valoración de los relacionamientos humanos que trasciende el tipo de educación que quieras formar, hacer. Entonces ahí, ¿qué hace falta? Y no sé, me parece que lo que hace falta es reforzar en las escuelas primarias, en los primeros años, como decías tú, los valores que queremos en la sociedad. Primero tener claro qué valores queremos para la sociedad, después reforzarlos bien, y la forma de reforzarlos es dándole fondos y medios a los maestros iniciales para que puedan llevar adelante esa tarea. Antes de darle la palabra a Eugenio, coincido con lo que tú dices, Pedro, y lo que decía también Alberto. Yo creo que la gran diferencia que teníamos cuando nosotros íbamos a esa escuela que tanto idealizamos era que la familia de la que proveníamos y la escuela tenía los mismos valores y las mismas normas. Entonces el niño veía una continuidad. Lo que se podía hacer en casa se podía hacer en la escuela y viceversa, ¿verdad? Y hoy en día, cuando los niños llegan a la escuela, ya sea a nivel 3 o nivel 4, si no tuvieron una familia que haya cumplido con esa primera socialización de la que ya hablaba hoy, que es la que transmite los primeros valores, el niño ve una enorme diferencia entre lo que, hasta en el lenguaje, cómo habla la maestra y cómo hablan en la casa, ¿verdad? Que capaz que hasta se le hace hasta incomprensible en algunos. O sea, lo que estamos, me parece a mí, ya lo que también decía Milagros, esa familia extendida, que capaz que alguien podía hacerse cargo de los deberes, por ejemplo, de un niño. Hoy en día, el padre y la madre, si es que están los dos, trabajan afuera, no hay demasiado tiempo, en fin, hay un montón de cosas que hacen que la familia de alguna forma no esté cumpliendo con su rol al principio. Bueno, y eso evidentemente se refleja después en la escuela. Eugenio. Comparto esto último que acabas de decir, me parece que es muy interesante porque ahí está en parte la raíz de la historia. Es cierto, yo fui a la escuela pública, al liceo público, preparatorio público, al igual que la mayoría de mi generación. Prácticamente no había liceos privados, o había muy pocos, y escuelas privadas creo que casi no había, eran pocas, a lo sumo Montevideo, y preparatorios privados creo que había 1 o 2. Íbamos todos íbamos compartiendo los mismos valores. Es cierto lo que dice Astrid de la pérdida de valores, pero es que hay generaciones que se han formado frente a gente que no trabaja. No trabajaba el abuelo, no trabaja el padre, y los chiquilines se forman en ese ambiente, en lugares en donde muchas veces ni siquiera tienen un baño, o nunca han tirado de la cisterna. Entonces, ¿cómo a esa gente se la va a tratar de la misma manera que se trata a
gente que ha vivido en otras condiciones mucho más favorables. Eso es lo que yo creo que debió haberse cambiado desde un inicio. No se pueden tratar iguales, no se pueden intentar modificarle intereses, inculcarle valores a gente que vive en un ambiente que para nosotros sería desconocido. Lo más parecido podría ser si uno va a acampar al medio del campo, nada más. Entonces, hay que tratar de hacer el tema de los valores, sí, completamente de acuerdo contigo. Ahora, el tema de la droga, no, ese tema está destruyendo a la gente, está matándolos en vida realmente. No es posible que se mantenga esta situación. ¿Ustedes saben el daño que le hace al cerebro la droga? Y lo que genera la dependencia. Han habido familias que tienen que, madres que cierran su cuarto con cadenas y candados para que los hijos no le vendan lo que tiene adentro, no se lo saquen, para conseguir droga. Creo que yo no coincido que sea más importante la pérdida de valores que el tema de la droga, porque una vez que la gente entra en la droga, es difícil que salga de la misma. En cambio, los valores es posible que se pueda tratar de empezar a enderezar en esa dirección. Yo creo que, si me permitís, sí que las dos cosas están unidas, ¿no? Son distintas caras de un mismo fenómeno. Toda la sociedad se ha ido desintegrando y se ha ido echando a perder. Y la droga es, sí, lamentablemente, es un negocio y es una fuente de ingreso, una fuente de dinero enorme, brutal, que al no tener el medio al que llega, no tener valores firmes y no tener estructura social y familiar rígida y fuerte, la droga entra y hace cualquier destrozo. No pasó. ¿Tá? El Uruguay hace 35 años o 30 años era un país en el que las aduanas te dejaban entrar cualquier cosa, la policía más o menos funcionaba de una cierta manera, la caminera te permitía algunos excesos y tenías con qué colaborar con la comisaría del barrio, yo qué sé. Era toda una legislación un tanto laxa, ¿no? Es decir, la puesta, el ejercicio de la autoridad y de la ley no era una cosa muy estricta. Entonces, dentro de ese entramado social tan laxo, se metió la droga y te encontró terreno fértil. ¿Tá? Si antes un funcionario de aduana, no sé, 40 años atrás, era capaz de dejar pasar una heladera si vos le dejabas una comisión atractiva, ahora cuando lo que pasás no vale $1.500, vale $150.000 o $450.000, el tipo también lo va a dejar pasar, te va a cobrar algo más, pero también lo va a dejar pasar. Y eso pudrió toda la sociedad. ¿Tá? Entonces, acomodar eso va a dar trabajo, pero me parece que está todo unido de la misma manera y que hay que, no se trata, creo, de elegir un lugar donde ir a resolver esto y el otro tema dejarlo de lado. Me parece que la sociedad tiene que intervenir fuertemente en resolver todos estos problemas. ¿Tá? Vos con más cárceles, con más policías, metiendo a toda la gente en cana, o sea, aumentando las penas, no ganas nada porque la fábrica de todo eso sigue atrás y sigue produciendo. Entonces tenés que ir, al mismo tiempo que te ocupás de este asunto, ir a la fábrica y tratar de resolver los problemas, por qué se generan en esos barrios esas condiciones y por qué la gente y los muchachos salen como salen. ¿Tá? Entonces, intervenir en las escuelas, generar un mundo distinto, un mundo nuevo, pero buscado por la sociedad. ¿Tá? Metiéndole recursos, llevando civilización. Lo mismo la educación, lo mismo la sanidad, tiene que entrar en esos lugares. Yo creo que les conté alguna vez, me tocó trabajar en un PI, que es un programa de integración de asentamientos irregulares,
en Cerro Norte, y cuando la empresa entró a trabajar allí, las condiciones eran bastante desastrosas. Todos los días a la madrugada aparecía un auto quemado en la esquina. Todos los días, algún auto que robaban de algún lado venía y lo robaban y lo quemaban ahí. Con el pasar del tiempo se hicieron clubes de barrio, se hicieron escuelas, se hicieron guarderías, se hicieron centros CAIF, se hicieron enfermerías y liceos y casas, y de alguna manera el malandraje fue expulsado de ahí por la misma gente que ahora tenía un poco más de orgullo en vivir en una zona que era bastante más sana, bastante más atractiva y bastante más segura. Entonces me parece que hay que multiplicar esos esfuerzos por millones de veces y que el resto del país de alguna manera subsidie o pague o se haga cargo de eso que al fin y al cabo es parte de nuestra sociedad. De lo contrario, nos vamos a ir separando cada vez más, los uniformes van a ser cada vez más lindos unos y más feos los otros, los barrios cerrados, enrejados van a ser cada vez más y no vamos a resolver ningún problema. Coincido contigo, Pedro, que es un fenómeno social, no es particular, no es de una persona ni de dos personas, es un fenómeno que estamos todos y lo resolvemos entre todos. Una pequeña cosa que quería aclarar es que consumidores de drogas hay en todas las clases sociales. Están aquellos que tienen un recurso económico con el que pueden consumir sin tener que delinquir, y están los que necesitan delinquir para poder consumir. Creo que esa diferencia también vale la pena hacerlo, porque el que tener el mejor uniforme del mejor instituto no te hace libre de consumir. Eso es... No, pero lo que pueden comprar los que tienen dinero no le hace tanto daño como los que compran los que no tienen dinero. Esa sí es una diferencia, porque la pasta base... ¿Daño personal o daño a la sociedad? ¿Eh? ¿Daño personal, dices tú? ¿Daño personal o daño a la sociedad? A las dos cosas. A la personal y a través de la persona a la sociedad. Perdón, Alberto. Alberto, le voy a dar la palabra a Saúl. Espera un poquito, Alberto, que le voy a dar la palabra a Saúl, que quería decir algo. Saúl, tienes el micrófono cerrado. Ajá. ¿Y ahora? Ahora sí, sí. te oímos. El tema es el siguiente. A esto le subyace, a todos estos temas que estamos charlando, y que muy bien aclaraste tú, Graciela, el tema genético, porque hay un problema en las personas que hace que sean también así, es decir, hay una carga genética y familiar que lleva a resultados que no son los apropiados en materia de educación, solidaridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que es un pequeño componente que se suma a todas las cosas importantes que ustedes han desarrollado, ¿no? Sí, ahí abrimos otra rama enorme ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto hay de biológico o de genético en las posibilidades de desarrollarse y de aprender? Sí. O si la inteligencia es algo innato o es algo que se puede adquirir, es como otra rama enorme. Sí. Podríamos otro día tratar ese tema, tenemos muchos médicos en el grupo, podrían ir por ese lado si quieren. Alberto, vamos cerrando. No, simplemente yo quería decirle a Eugenio que estoy muy de acuerdo, naturalmente, con el asunto de la droga. Por Dios, lo que pasa que desgraciadamente, para hacer los planes que se hacen, para pensar en la venta, por ejemplo, de armas que se hacen, tienen que tener la cabeza muy despejada, muy limpia, muy bien, muy acondicionada, porque desgraciadamente están preparados para actuar bien en los intereses que persigue. El problema es antes de eso. Es qué es lo que persigo. Porque una vez que yo aprendo bien a multiplicar, yo puedo multiplicar también en un sentido o en otro sentido. Esos son instrumentos que tenemos. Y esos instrumentos bien aceitados, yo los puedo utilizar perfectamente para jorobar
no solo a una persona, sino a muchas personas, a muchísimas personas. Entonces, el problema, desgraciadamente, es antes, es decir, está muy bien prepararse. Pero si no, te puede suceder lo que le pasaba a un amigo mío, que era campeón de velocidad, de correr, es decir, era un gran corredor, pero no ganaba nunca una carrera, porque no corría en el buen sentido. Es decir, es importante saber en qué sentido corre. Y para correr en el buen sentido, tienes que primero plantearte cuál es ese sentido. Esos son los valores. Después que tengamos los valores, después que alguien pueda entender, por ejemplo, que mirar a la cara, mirar a los ojos, tratar de echarle una especie de liana al que está al lado de uno, para tratar de hacerlo entender de que somos de la misma especie, que aunque él sea colorado y yo sea blanco o verde o amarillo, en última instancia lo importante es hacerle sentir al otro que participamos de lo mismo y que nuestros problemas son los mismos, aunque discrepemos en la forma de ello. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Al contrario, lo que está hecho es la sociedad justamente al revés, para que cada vez se separe, porque si tú estás solo, esos que hoy, los miles de gente que está estudiando y está haciendo en muchos lugares del mundo, estudiando cómo, por ejemplo, suena una puerta de coche cuando se cierra, porque sabes que eso entra a que tú puedas gastar en este coche y no en aquel otro. Porque hay un mundo terrible, que está empeñado en que nosotros compremos cosas, que nos empeñemos. Porque si nosotros, por eso la oferta que yo decía de 1.500 zapatos, es terrible lo que hay del lado de cómo se usa la inteligencia. El problema es para qué debemos usar la inteligencia, hacia dónde debemos caminar. Y eso, y disculparme a mí, eso tiene que estar en la raíz del niño. Eso ahí hay que atacarlo de chico, porque una vez que ese niño empieza de mala manera y empieza a no sentir que él es alguien integrante de una sociedad, desgraciadamente lo que está hecho se vuelve más egoísta. Y hay una cosa que es peor que el egoísmo, que es la intolerancia. Brutal. Tenemos que ayudarnos a ser tolerantes. Pero bueno, ahí termino. ¿Qué pasó la hora? La sociedad... Dos cositas rápidas. Pedro y Eugenio, terminamos porque se nos fue la hora. Completamente de acuerdo con lo que planteó Pedro, absolutamente de acuerdo. Y en relación a lo último que tú dijiste, Astrid, la intolerancia... No soy Astrid, soy Alberto. Alberto, bueno, yo leo lo que dice ahí. Eugenio, sí, claro, pero sabes que no te dejes llevar por lo que a veces dice escrito. Eso es una buena lección, ¿eh? ¿Está bien? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Ahí está. La intolerancia es propia del ser humano. Pensá entonces por qué los católicos quisieron siglos atrás convertir a todo el mundo en lo que ellos creían que había que convertirse, o por qué los musulmanes, o por qué los distintos grupos piensan que son los dueños de la verdad. El ser humano tiene, lamentablemente, para fortalecer la intolerancia, la idea de que lo que esa persona piensa es la verdad revelada. Y eso es lo que lleva a las dificultades que tú decís. Hay que tener la mente muy abierta y coincido contigo que hay que educar para la mente abierta. Todos tienen razón en ver las cosas de la manera que ven. La cuestión es cómo se compagina. No, ¿Pedro? lo que quería agregar es que estoy de acuerdo con lo que dice Alberto y con todos, que
allí donde las familias no han generado los valores que se necesitan en la sociedad tiene que ir e imponerlos de alguna manera a través de la escuela. Nada más que eso. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Me encantó haber tenido posiciones distintas porque eso es lo que nos enriquece y lo que... Ay, sí, sí, porque si todos pensamos lo mismo, no vamos a ninguna parte y esto se vuelve muy aburrido. Cuanto más diferentes sean nuestras posiciones, mucho más enriquecedor para todos nosotros. Menos en el fútbol. Dime, sí. Menos en el fútbol. Menos en el fútbol. Ayer estuvimos todos juntos del mismo lado. Sí, claro. Está bien. Bueno, nos vemos, no sé, el viernes próximo no, el otro viernes, no sé si será por Zoom o si será presencial, pero bueno, nos mantenemos en contacto. Y seguimos recibiendo sugerencias para temas. Los que quieran nos mandan. Que pasen bien. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Encantado, Eugenio. Saludos. Chao, chao. Encantado, Eugenio. Encantado. Pasen lindo.